Pues muy buenas a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de la radio en YouTube. En este caso, número 7, no ha tardado tanto respecto a la última que me llevé como 3 o 4 semanas sin reeditarla. Y hoy pues vengo a hablaros de temas bastante interesantes, la verdad. Como siempre os voy a contar un poco qué tal va mi vida por aquí por Londres, sobre todo mi última semana. Pero vamos a hablar de algunos temas que están bastante de actualidad, por así decirlo, son bastante curiosos y seguramente os interese. Uno de ellos es la inmortalidad. Seguramente ya lo habéis visto por el título, ya sabéis de lo que voy a hablar, pero para hablar de este tema nos vamos a esperar casi al final del vídeo porque está muy pero que muy interesante, intrigante y ojito porque no es tanto de ciencia ficción como podáis pensar. Pero para eso, como os digo, me tendréis que aguantar, soltar el rollo antes de ir con el tema de la inmortalidad. Así que, pues bueno, quedaros porque yo creo que vamos a pasar un buen ratito aquí en YouTube o en la radio o como queráis llamar, porque esto ya sabéis que es un poco una fusión de los dos. Y nada, vamos a ello porque yo creo que os va a gustar este vídeo. Bueno, pues como siempre vamos a empezar un poco hablando de qué tal ha ido mi semana, porque ya sabéis que me gusta contaros lo que me ha pasado en estos últimos días y os debo decir que para vuestra decepción no ha sido una semana nada particular, no ha sido una semana súper excitante, por así decirlo, porque la semana pasada ya se llevó la palma, entre el calor que hizo en Londres, que salí un montón, el viaje a Gales, lo de la BBC, todo eso os lo conté en la edición anterior, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí, os lo dejo en la descripción, no sé si lo pondré porque se me suele olvidar, me pasa eso, pero en cualquier caso, esta semana ha sido bastante más tranquila, lo cual agradezco porque la semana pasada era un ritmo que un poco más y vamos, me tengo que acostar porque fue un poco flipante. Pero esta semana, como os digo, muy tranquilita, muy relajada, el tiempo ha estado regular, tirando para mal. Hoy que estoy grabando esto no veáis el tiempo de mierda que hace, pero bueno, digamos que la semana ha estado bien. Lo más especial que he hecho fue el viernes, porque fui al Job Center, al centro de empleo, como se llame, aquí en Londres, para obtener el NIN. El NIN es el National Insurance Number, para los que me preguntáis, seguramente si estáis pensando en venir al Reino Unido, si vivís por aquí, sabéis lo que es, pero para el que no, os explicaré que este número lo tenéis que tener para que os contraten, para que os den de alta en la Seguridad Social. Sin él no podéis pasar por un contrato, no pueden hacer un contrato, o mejor dicho, y vamos, que no podéis trabajar aquí porque lo suelen hacer todo de forma bastante legal y sin eso no hay nada que hacer. Posiblemente haga un vídeo específicamente sobre esto porque sé que hay gente a la que le interesa, por si quiere venir a Inglaterra o al resto del Reino Unido a trabajar, pero brevemente os diré que el procedimiento para obtenerlo es muy sencillo y únicamente debéis tener en cuenta ciertas cosas. Hay que llamar a un teléfono que es común para todo el Reino Unido, donde os harán una pequeña entrevista preguntándoos algunos datos, por qué estáis aquí, por qué queréis trabajar, etcétera, etcétera. Y básicamente eso es para que os den una cita en un día concreto para ir al Job Center más cercano que tengáis. Una vez os den la cita, pues vais, volvéis a pasar una entrevista similar, aportáis la documentación que os requieran y automáticamente, pues si no hay ningún problema, os darán este número que os deberá llegar en pocas semanas, en 2-3 semanas a lo sumo. Así que eso fue lo más, digamos, raro, lo más interesante que he hecho esta semana, aunque el fin de semana ha estado muy bien, pero ese mismo viernes, relacionado con esto, me pasó algo muy gracioso. Y es que aquí en Londres, ya sabéis que como todo está tan lejos, en este caso el Job Center, a ver, no estaba súper lejos, pero la media horita en autobús no me la quitaba nadie. Me fui con bastante tiempo, porque en este caso me gusta ser previsor, porque puede pasar cualquier cosa, la liamos y luego no hay opción, no hay marcha atrás. Entonces, 2 horas y media antes de mi cita, que era a la 1:30 del mediodía, yo ya estaba allí. Tranquilito, me fui, había un centro comercial por allí cerca, me fui a tomar mi café de por las mañanas como siempre, me di un paseíto, aunque el día estaba lluvioso, me fui a almorzar después. Y con todo y con eso me sobraba media hora para ir al Job Center, que estaba supuestamente a 5 minutos de donde yo había almorzado.
Cuando acabé de comer, fui para allá, llegué, y cuando estaba en la calle, digo, esta calle a mí no me suena. Pero estoy viendo que el Job Center es este, con lo cual debo ir bien. Porque yo había mirado en Google Maps, porque yo soy así, cómo era la calle y todo esto para llegar sin ningún tipo de problema. Era una parte de Londres que no conocía, como tantas, porque esto es gigante. Y cuando llegué allí, como os digo, no me sonaba la calle. No me sonaba la calle y digo, bueno, vamos a entrar a preguntar. Entro, veo aquello súper vacío, digo, a mí aquí algo no me cuadra. Pregunto a la muchacha que estaba en la puerta y me dice, perfecto, tienes una cita para el NIM, bla, 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 pero no es aquí. Le digo, ¿cómo que no es aquí? Me dice, no, es en otro Job Center. Digo, ¿cómo? Le enseño la dirección y antes de que ella me dijese nada, yo me di cuenta de que la había liado parda. Y es que justamente a 15 minutos andando había otro Job Center que era el que yo tenía que ir. Curiosamente había puesto la dirección bien desde un primer momento, pero a la hora de ir al Job Center después de comer puse Job Center únicamente y Google Maps me llevó al más cercano. No es culpa de Google Maps, es culpa mía porque no le indiqué suficientemente bien dónde quería ir. Entonces, era la 1:15, yo tenía la cita a 1:30 y el sitio estaba a 15 minutos. Con lo cual, no me queráis imaginar corriendo por las calles de Londres como un loco con el mapa en la mano mirando cómo llegar. Pero afortunadamente llegué en 10 minutos. Imaginad lo que corrí. Llegué con tiempo, reventado, muerto de calor ya, pese a que calor no hacía ninguna. Llegué y nada. La suerte y la mala suerte a la vez es que había un retraso de unos 45 minutos, con lo cual pude llegar tranquilo, sentarme, relajarme y bueno, dejar todo esto en una anécdota. Si hubiese llegado tarde y hubiese pasado mi cita, pues a lo mejor me hubiesen dado algunos minutos de cortesía, pero viendo cómo son aquí y la gente que había para sacarse el NIN, posiblemente me hubiera jodido bastante, pero oye, son las cosas que pasan y mi consejo es que si ponéis una dirección aquí en Londres, poned el código postal, por favor. Porque primero, hay muchos sitios similares, hay muchas calles que se llaman de la misma forma. Por ejemplo, Silver Street. Tengo una al lado, pero es que en otra parte de Londres hay otra. Entonces, poned el código postal porque va a ser mucho mejor. Aquí todas las direcciones las dan con el código postal porque luego pueden pasar las cosas que me han pasado a mí. Así que eso es básicamente lo que me ocurrió y nada, estuvo muy gracioso. Estuvo muy gracioso y al final llegué, no hubo ningún problema, pero bueno, la anécdota está ahí. Corrí un poco, como siempre, pese a que estaba 2 horas y media antes, pero eso fue lo que pasó. Y nada, todo fue bien, sin ningún problema, y ya el fin de semana, el sábado, el plan no fue nada del otro mundo, simplemente me fui a cenar por la noche al centro, porque digo, llevo 2 fines de semana sin salir prácticamente, porque entre viajes, tal, ocupado con los niños y otras cosas, pues decidí irme al centro, quedé con algunos amigos de por aquí, cenamos tan ricamente, y con las mismas para casa. Realmente no fue tampoco un plan muy loco, tampoco el tiempo acompañaba, hacía bastante frío, pero bueno, todo sea salir y darse una vuelta y despejarse. Y ya ayer domingo, estoy grabando esto el lunes como siempre, ayer domingo pues hice mi plan estrella aquí en Londres, que me encanta hacerlo, que yo lo haré cada vez que pueda, y es ir a un concierto, en este caso en el South Bank, en Royal Festival Hall, lo diré bien, uno de los auditorios más espectaculares de Londres, que he ido ya unas cuantas veces este año, pero es que ya de verdad, los conciertos aquí te pueden salir muy baratos. Me volvió a costar 10 libras, estaba sentado justo detrás de la orquesta, disfruté un montón, música de Shostakovich y muy bien. Pero la anécdota de la semana, sin lugar a dudas, me pasó antes, porque el concierto fue normal, disfruté mucho, estuvo genial, pero antes me pasó una de esas cosas que me pasan por aquí por Londres, de esas que no te esperas, que no sabes cómo reaccionar, pero que luego, oye, te sacan una sonrisa porque dices, joder, qué guay, ¿no? Estaba tomando un café en un Costa Coffee antes de coger el metro, cuando de repente, bueno, yo estaba con mi portátil editando vídeos y demás para los 2 canales, y llega una niña y me pregunta, excuse me, vamos a ver si me sale ahora en inglés, es que hablarle a una cámara en inglés tiene narices. Excuse me, are you a YouTuber? Es decir, me dice, disculpe, ¿eres YouTuber? Y yo me quedé un poco con cara como, ¿cómo? Sería una niña de unos 9-10 años, yo no le he dicho más. Y le digo, pues sí, le contesté que sí. Es que a ver, cuando me preguntan si soy YouTuber, yo les digo,
no, simplemente tengo la afición de hacer vídeos y punto. Pero bueno, le dije que sí. Y la niña, pues nada, con cara un poco de flipada, de sorprendida, la invité a que viese lo que estaba haciendo, porque no, se puso a mi lado a ver cómo editaba los vídeos. Pero la sorpresa vino cuando la niña estaba con una amiga, se lo dijo a la amiga, las dos empezaron a mirarme y después fueron a contárselo a otros niños que había por allí. Al final acabé con 5 o 6 niños, creo recordar, rodeándome la mesa, un poco en plan entrevista y preguntándome pues un montón de cosas. Los niños con una cara de flipado como si yo fuera una celebridad, como si yo fuera una estrella. De verdad, yo no daba crédito porque digo, joder, es que vamos a ver, soy una persona normal, tampoco no soy nadie que tiene 20 millones de suscriptores. Simplemente pues estoy aquí editando vídeos y tomándome un café. Pues los niños flipaban en colores y me preguntaban que sobre qué era mi canal, cuándo empecé, por qué hacía los vídeos, sobre qué. E incluso uno de ellos me dice, ¿puedo un día salir contigo en un vídeo? Y digo, pero, ¿qué estás diciendo, sabes? Y más porque eran niños que hablaban inglés, que no hablaban español, mis vídeos son en español. Pero me dicen, no nos importa, no pasa nada, podemos hacer algo en inglés, o yo aprendo español, me dice yo. Yo estaba flipando, ¿sabes? Porque no me había pasado esto nunca. Total, que al final los niños muy simpáticos, de verdad, no os penséis que me estaban molestando ni nada. Las madres flipando en colores, las madres estaban detrás mirando, diciendo, pero madre mía, niño, quítate de ahí, que le están molestando a este señor o a este muchacho que se está tomando el café. Pero nada, yo les dije que sin ningún problema, que yo hablaba con ellos y ya está. Pues los niños se pusieron, como os digo, rodeándome la mesa, yo les explicaba cómo editaba los vídeos, les explicaba cuántos vídeos subía a la semana, y los niños pues estaban flipando con una cara de asombro que yo, de verdad, creo que era excesivo, porque tampoco es que estuviese haciendo nada del otro mundo. Pero bueno, al final acabaron diciéndome que les diera a mi canal, que se suscribirían, y les digo, si no vais a entender los vídeos, están en español. Me dice, no pasa nada, porque si son vídeos de Londres, pues los vemos y nos gusta, y así te vemos a ti, y la próxima vez que te veamos te vamos a saludar. Digo, madre mía, ¿pero esto qué es? Así que fue un capítulo de lo más surrealista, pero a la vez muy simpático, porque los niños cuando van así sin maldad ninguna son una maravilla. Y en este caso, pues, ya os digo que fue así. Así que, pues, eso me dijeron. Y me preguntaron que cuándo iría la próxima vez a tomarme café allí. Les dije que, pues, hoy mismo lunes o el fin de semana. Así que los niños flipaban en colores. Y yo también, porque no me lo esperaban. Así que casi no se van. Me fui yo antes que ellos, no dejaban de preguntarme cosas. Pero oye, muy simpáticos. Estuvo un ratito muy guay y... joder, es que flipé un poco. Y nada, son de esas cosas que me pasan por Londres, que no me pasan en ningún sitio y que disfruto porque son cosas diferentes y ya está. Así que para que veáis que al final los niños valoran más lo que haces que muchos adultos, aunque no te conozcan de nada. Así que eso fue, digamos, la anécdota de la semana y una de las cosas más simpáticas que me han pasado aquí en Londres. Qué maravilla que estoy grabando y me llegan mensajes importantes y tengo que cortar la grabación y volver a empezar otra vez, mejor dicho, retomarlo por donde iba. Y es que lo que os voy a contar ahora es el primer tema que traigo para este vídeo, de los dos que os voy a contar. Y vamos a hablar de viajes, y concretamente de una decisión que a veces tenemos que tomar cuando debemos elegir el medio de transporte. Ya sabéis que si nos movemos entre un mismo país o entre países cercanos, solemos tener la opción de viajar o bien en avión o bien en tren. Y esa decisión es complicada porque a veces uno sale más caro que el otro, a veces uno es más rentable, a veces el otro nos lleva menos tiempo. En fin, debemos jugar con varios factores para decidir cuál es la mejor opción que nos cueste el menor dinero posible y que perdamos el menor tiempo posible. Con lo cual es difícil y yo sé que cuesta. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque ya sabéis que en mayo, os lo dije la semana pasada, me voy de viaje, pero no os he dicho dónde. Y es que voy a estar 3 días en Bruselas, en la capital de Bélgica. Ya tenía ganas de hacer un viaje de nuevo, me está ya comiendo el gusanillo del viajero, así que decidí irme porque tengo una semana de vacaciones. Desde Londres, si no lo sabéis, hay un tren que va a Ámsterdam, a Bruselas, a París, a Disneyland, a Lyon, a otras partes de Francia. Una maravilla, una pasada, con una empresa que se llama Eurostar, es muy conocida por aquí, muy popular,
y si no lo sabíais, pues ahí tenéis la información. Con lo cual, vivir aquí en Londres es una maravilla para visitar los países cercanos. Ya sabéis que, por ejemplo, a Alemania o a países nórdicos hay vuelos muy pero que muy baratos. Pero la opción del tren es para volverse loco, porque realmente es una ventaja clarísima. Yo pensé, porque realmente teniendo una semana libre para poder viajar cuando quieras, te da mucha flexibilidad, con lo cual yo siempre intento ser flexible e intento no encerrarme en un destino. Tenía varios países posibles a donde quería ir, entre ellos algunos del este de Europa. Entonces yo al final digo, mira, tengo el dinero que tengo, tampoco tengo un pastizal para irme, pero puedo irme de viaje. Lo que pasa es que no quiero gastarme una barbaridad de dinero, obviamente todos queremos ahorrar cuando viajamos, eso es así. Entonces empecé a buscar, a comparar y al final sumar todo para ver qué me compensaba más. Me compensaba dos opciones, o irme más días a un país del este, obviamente al ser más barato, el alojamiento es más barato, la comida es más barato, pero puede ser que el transporte sea un poco más caro, me refiero al vuelo, porque es un destino más lejano. Y a eso hay que sumarle obviamente el transporte al aeropuerto, que normalmente aquí el tren nos cuesta unas 20 libras, os hablo del aeropuerto de Stansted, con lo cual si el vuelo te cuesta 80 euros por ejemplo, pues súmale estos 22, 23 euros del tren, estas 20 libras que os decía. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta, porque el aeropuerto, el vuelo, no es solo lo que te cuesta el asiento en sí, sino también los extras. Con lo cual, todo suma y hay que ser conscientes de ello. Entonces, era una opción que me atraía, porque me iba a gastar un poco más en el vuelo, pero me lo iba a ahorrar en el alojamiento. La otra opción, irme menos días, estoy hablando de 2-3 días, a un destino cercano, pero un destino cercano significan países caros. Hablamos de Francia, de Bélgica, de Holanda, etcétera, etcétera. Con lo cual el alojamiento es más caro y no podía estar más días. Entonces recordé la opción del tren de Eurostar, recordé los destinos por los que pasaba, a los que iba desde Londres, y barajé París, barajé Lyon, barajé Bruselas, Ámsterdam. Miré billetes y miré todas las fechas de todos los días que tenía disponibles para ese mes de mayo, para esa semana, con lo cual al final me decidí por el tren a Bruselas. Primero, os voy a decir el precio para que os sirva de orientación, pero ya sabéis que esto oscila muchísimo. No creáis que el tren a París, a Bruselas y demás es un lujazo, es súper caro que nadie puede permitírselo, ni mucho menos. Lo único que debéis tener en cuenta es que hay que reservarlo con bastante antelación o con al menos un mes de antelación, porque es muy popular y se agota rápido. Mi viaje de ida me ha costado 39 libras y el viaje de vuelta, si no recuerdo mal, 50 libras creo. Sí, si no recuerdo mal, 50 libras, correcto. Con lo cual al final son unas 90 libras aproximadamente, lo que equivale a unos 100 euros. Puede parecer caro, pero claro, los vuelos a estas ciudades son bastante más baratos. Por ejemplo, Alemania había vuelos por 20-30 euros ida y vuelta. Al final sumaba el transporte al aeropuerto, me salía más barato que el tren, pero también sumaba el tema del alojamiento y eso contaba. La pregunta es, si te sale el vuelo más barato con el transporte al aeropuerto con los mismos días, ¿por qué no te vas en avión? La respuesta es muy sencilla y está en algo que no tenemos en cuenta casi nunca, y es el tiempo. Es muy importante el tiempo a la hora de viajar. No es lo mismo viajar 3 días completos que 3 días con los que uno lo pierde viajando y el otro lo pierde volviendo. Depende de la hora del vuelo, pero salvo que lo cojas muy temprano, pierdes el día. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tren a Bruselas saldrá a las 8 de la mañana el día 30 y volveré a las 8 de la tarde, sale de allí a las 8 de la tarde el día 1 de junio. Con lo cual, llego en torno a las 12 de la mañana a Bruselas y me voy a las 8 de la tarde el día 1. Así que tengo los 3 días prácticamente completos para visitar la ciudad. Esto me ahorra tiempo y obviamente me ahorra quebraderos de cabeza. Ya sabéis que el aeropuerto te quita la hora que tenéis que estar allí, 1 o 2 horas como mínimo antes. El tema del transporte al aeropuerto, si empezamos a sumar esto, yo salgo de mi casa y puedo echar prácticamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media en llegar al aeropuerto, entre bus y tren. Luego súmale las 2 horas que estoy allí, ya son 3 horas, y luego suma las horas que sean del vuelo, más luego el transporte del aeropuerto a la ciudad a la que llegues. Todo esto suma y es una locura. Entonces yo dije, me voy a ir 3 días, voy a pagar un poco más por el transporte, pero a cambio voy a tener más tiempo disponible para viajar, para ver las cosas durante esos 3 días.
Así que ahí está un poco la balanza entre decidir entre tren o avión. Y lo mismo os digo entre bus o lo que sea. Pero normalmente los transportes más rápidos son el tren y el avión. Entonces, si viajáis, tenéis que tener muy claro que no solo el dinero es lo importante. No vayáis a cogeros la opción más cara porque os sea mejor, porque os ahorre mucho tiempo. Al final tiene que haber un equilibrio. Pero como os digo, tenéis que tener en cuenta el precio y también muchísimo el tiempo. Porque cuando viajamos en avión, normalmente el día del vuelo está casi perdido, salvo que lo cojamos muy temprano. Entonces, es lo que hay. Y a veces en ciudades tan grandes como Londres es imposible coger un vuelo tan temprano. Es posible, pero cuesta mucho transportarse al aeropuerto porque viajar por la madrugada es más complicado. Hay menos servicios de metro, de bus, de tren, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de viajar. En este caso me he decidido por el tren porque de verdad es una auténtica pasada salir desde el centro de Londres y acabar en el centro de Bruselas en solo 2 horas y poco. Me ha salido por ese precio que os he contado, pero a cambio tengo bastante tiempo para visitar la ciudad. ¿Y qué pasa? Si tienes 3 días completos, esos son 2 noches. Con lo cual, pagas 2 noches de alojamiento. Si viajaras en avión y quisieras tener a lo mejor 3 días para visitar la ciudad entera, el precio del alojamiento se encarecería. Y posiblemente las cuentas no salen. Así que, sobre todo para viajes low cost, como en mi caso, cuando queráis ahorrar muchísimo, tenéis que decidir muy bien entre estas otras opciones. Obviamente, si al destino que queréis ir no hay tren, pues el debate no existe, pero los he dicho antes, para países cercanos o para destinos en el mismo país, a veces el tren suele ser una opción muy interesante y otras veces el avión. Depende del caso. Estudiarlo, sumar precios, contar con todo esto, pero sobre todo sumar también tiempo. Si os compensa, si no os compensa, y ponerlo todo en una balanza y al final posiblemente a lo mejor pagáis un poquito más por el tren, como en mi caso, pero vais a tener más tiempo. Y eso al final repercutirá en más tranquilidad y posiblemente en más ahorro como en tema del alojamiento. Y ese es mi consejo. Decidme si queréis en los comentarios si preferís el tren o el avión, si no os importa perder tiempo, si sois unos obsesionados por ahorrar todo el tiempo posible. Y nada, este es mi consejo un poco. Y ahora vamos con el tema de la inmortalidad. Bueno, como os digo, el tema de la inmortalidad sin duda ha sido siempre algo soñado por el ser humano. Desde el principio de los tiempos hemos imaginado cómo sería eso de no morir nunca y lo hemos visto muchas veces en las películas. Hasta ahora parece que es ciencia ficción, pero según he leído, según están las investigaciones, próximamente puede ser que esto sea una realidad. Y creedme que no os estoy tomando el pelo porque esto no lo digo yo, esto lo dicen científicos de primer nivel. Os voy a dejar en la descripción el artículo que os digo del periódico 20 Minutos. Sé que no es el medio más top del mundo, pero he leído en otros que dicen lo mismo, con lo cual os pongo este pues por tener algunos donde poner la información. Si me acuerdo pondré el enlace porque ya sabéis cómo soy y se me va la olla. Como os digo, el tema de la inmortalidad es bastante mainstream, por así decirlo, bastante protagonista cuando hablamos protagonista cuando hablamos de deseos que puede tener el ser humano, deseos pues de ciencia ficción. Según este artículo y según algunos científicos bastante top en el mundo del genoma, en el mundo de la investigación de este tipo, hablamos que en 2045 podríamos tener la opción de ser inmortales. Y esto pues parece que decirlo así, ala, de gratis, 2045, fecha, ala, pues puede parecer un poco tomadura de pelo, pero tiene su base científica. Y es que la ciencia últimamente está avanzando más que en todo lo que llevamos de historia de la humanidad. En estos últimos 20-30 años la ciencia ha dado un giro impresionante para conseguir avances que posiblemente ni soñábamos antes. Y lo que vienen a decirnos estos científicos, lo que nos vienen a comentar es que gracias a que conseguiremos secuenciar totalmente el genoma humano, podremos revertir el proceso de envejecimiento. Es decir, conseguiremos que la vejez sea una enfermedad que se cure, que el envejecimiento pueda tener marcha atrás. Y eso suena realmente muy heavy. Según nos dicen, al principio será algo caro,
podremos seguir un tratamiento para rejuvenecer totalmente, no como lo que nos dicen las cremas para la piel de la tele, sino rejuvenecer literalmente, parar el proceso de envejecimiento, con lo cual la mortalidad sería ya inexistente y únicamente debería ser por causas accidentales. Es decir, nunca sería de forma natural y tendríamos que esperar a que nos pasase algo para morir, lo cual sería muy heavy. Este tema, por si queréis más o menos imaginar cómo sería, pese a que no deja de ser ciencia ficción, lo veis en la serie Altered Carbon, que está en Netflix. Una serie muy top que habla sobre este tema y que de otra manera imagina cómo será el futuro cuando los seres humanos seamos inmortales y podamos incluso cambiarnos los cuerpos entre nosotros. Es algo muy heavy, es algo muy de ciencia ficción, pero ¿qué pasaría si fuese verdad? Yo creo que incluso no está tan lejos de la realidad como parece. Entonces, dicho esto, y os he puesto un poco en contexto, aunque podéis leer la información más detalladamente en el artículo, si conseguimos que el envejecimiento se declare como una enfermedad que se puede curar, con lo cual todo el mundo debería tener derecho a ello, ¿qué pasaría si en un futuro conseguimos ser inmortales literalmente? Es decir, si la muerte ya no es un problema para nosotros, salvo causa accidental. Pues obviamente aquí entran ya en juego los distintos debates, las distintas teorías, las distintas conspiraciones, todo esto que a mí me mola un montón. Y la primera de ellas, que se habla en el artículo, es ¿qué pasa si todos somos inmortales? ¿Y qué pasa si llega un momento en el que en este planeta ya no cabemos? Según argumentan los científicos, todavía en la Tierra hay muchísimo espacio libre para vivir, para colonizar. Claro, podemos tener en cuenta que eso es verdad, pero a mí los espacios que se me ocurren, que están libres, sería Siberia, es decir, la Rusia profunda, que obviamente está deshabitada y no os tengo que decir por qué, el Sáhara profundo, la selva amazónica profunda, los polos, la Antártida, lugares a los que el ser humano ha llegado, pero no vive por condiciones pues prácticamente imposibles. Con lo cual, estamos hablando de que ese serían los únicos terrenos todavía donde podríamos generar vida, donde podríamos asentarnos, o estamos hablando de que las ciudades pueden crecer, de que todavía hay muchos espacios en los países. Yo estoy aquí en Londres, que son 8 millones de habitantes, y la sensación de que hay mucha gente es brutal. Imaginaros si la población, poneros que se duplica, puede ser una locura. Pero bueno, tenemos ciudades en el mundo con 20, 30 millones de habitantes. Así que esto, pues yo creo que nadie lo sabe a ciencia cierta, yo no me atrevo a decir cómo sería esto, si hay espacio o si no, pero esto no es la primera vez que se habla. Y otra cosa, muy interesante, obviamente si estamos hablando de un tratamiento caro para curar el envejecimiento, pese a que los científicos argumentan que en el futuro se democratizará, será más barato y más asequible para todo el mundo, obviamente al principio solo podrán pagarlo la gente multimillonaria, y eso es así. De sobra es conocido que normalmente a los privilegios tienen acceso la gente muy rica, y eso es una realidad del ser humano, de toda la vida. Con lo cual, si la inmortalidad es un hecho y solo lo pueden pagar las grandes fortunas, solamente serán inmortales ellos, con lo cual el resto estaremos sufriendo una pérdida de derechos en ese caso. Con lo cual aquí también se genera un debate ético, un debate moral y algo a lo que le tenemos que dar respuestas. Es muy difícil este tema y yo no sé si a vosotros os parece apasionante como a mí, pero estamos hablando de que esto podría ser el futuro y no tan lejano. Podríamos estar hablando de 30, 40 años a lo sumo. Y eso seguramente a los que tenemos mi edad, que yo tengo 24, y por supuesto a los más pequeños, lo vamos a vivir prácticamente y vamos a ver hasta qué punto esto es cierto, se consigue, aunque luego un poco esto se suele retrasar, pero vamos a ver qué tal, porque sería bastante heavy. Entonces esas son las preguntas. ¿Hay suficiente sitio en la Tierra para vivir si somos inmortales? Esa es una pregunta que nos surge, porque no somos los primeros que se lo han preguntado. Incluso hay quien tiene la teoría de que las guerras son provocadas, entre otras cosas, para controlar la población. Suena macabro, tiene sentido, pero de verdad no es aceptable, ni mucho menos, porque estamos clasificando a las personas por mortales e inmortales ya. O sea, tú por nacer en un país en guerra debes morir, porque si no, no vamos a tener espacio en el planeta para nosotros. Y yo que estoy en un país rico, pues voy a tener el privilegio de ser inmortal, por así decirlo. Entonces estas conspiraciones no es la primera vez que salen, pero con el tema de la inmortalidad podríamos estar ante un punto de inflexión bastante importante. Y esto
sería bastante heavy. Y como os digo, aparte de la población, pues el tema de si los ricos van a ser los únicos que tendrán acceso a esto, no lo sé. Esto va para largo, obviamente, pero visto lo visto, en las últimas investigaciones, los últimos proyectos que se están llevando a cabo, podríamos estar cada vez más cerca de la deseada inmortalidad. Y cuando el río suena, ya sabéis que agua lleva y que es por algo, así que podríamos estar más cerca de lo que parece de una inmortalidad. Obviamente sería el sueño de todos nosotros, o al menos de la mayoría de la población, porque habría más tiempo para todos, nos quitaríamos una preocupación bastante gorda de encima, pero también hay gente que piensa que vivir para siempre no tiene ningún tipo de sentido, que llegaría un momento en que no tendríamos nada que hacer aquí, que la vida sería aburrida. Entonces, juzgad vosotros mismos, pero ya esto está en marcha y el tema de la inmortalidad, quizás en 30 o 40 años estoy aquí en YouTube otra vez comentándoos que es una realidad, quién sabe. Así que es un tema interesante y yo que vosotros lo miraría porque seguramente os atraiga bastante. Y si sois así un poco que os gustan las conspiraciones y demás, seguro que el tema de inmortalidad os va a molar. Y nada, este ha sido el último tema que vamos a tratar en la radio en YouTube esta semana. Espero que os haya gustado mucho, hemos pasado un rato agradable. Me han interrumpido 340.000 veces en el vídeo, de ahí que haya hecho cortes. Pero bueno, al final espero que haya quedado guay, que os haya encantado. Y nos veremos la semana que viene o la otra próximamente. Intentaré no tardar mucho con nuevos temas, que tengo ya preparados algunos. Y por favor os pido mucho apoyo para este vídeo, darle a me gusta, compartirlo, suscribiros al canal porque me ayudáis a crecer y en la descripción os dejo redes sociales para que me sigáis y os dejo el artículo que os he dicho siempre y cuando me acuerde. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos, bye bye.